Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me vean. Mi nombre es Kevin Ávila y les voy a exponer acerca del análisis de la obra La importancia de amarse Ernesto, escrita por Oscar Wilde. Em, Vamos a hablar acerca de Oscar Wilde, que nos dice que fue un originario de Irlanda. Nació en Dublín el 16 de octubre de 1854. Sus padres fueron William y Jane Wilde, ambos grandes intelectuales de la época. Hoy en día es considerado como uno de los dramaturgos más prominentes del siglo XIX durante el final de la época victoriana en Londres. Fue un escritor, un poeta y un dramaturgo. Destacó por su marcada inteligencia, su facilidad para ajustarse a las circunstancias que permitió volverse una celebridad entre los demás altos círculos sociales de la ciudad. Si bien se desarrolló como esteticista, terminó convertido al catolicismo por decisión propia. Según él, el hedonismo lo marcó de por vida y esto lo hizo saber en una carta que redactó de Profundis. Eh, Como vemos, Wilde escribió un sinnúmero de obras literarias en el que se destaca el retrato de Dorian Gray, El Príncipe Feliz, El Fantasma de Canterville, la balada de cárcel de Reading, que este específicamente lo escribió cuando él fue preso. Está Oscar Wilde, La decadencia de la mentira, La importancia de llamarse Ernesto y La decadencia de la mentira otra vez. Bueno, la importancia de llamarse Ernesto eh, es que en inglés se dice the importance of being earnest, a trivial comedy for serious people. Es una obra teatral de Oscar Wilde escrita en 1895 que se estrenó el 14 de febrero del mismo año. Es una comedia que trata sobre las costumbres y la seriedad de la sociedad y está dividido en tres actos, o bueno, dependiendo también la edición que en algunas está dividida por cuatro actos. Los puntos importantes a tocar son los argumentos de la obra, la temática, personajes y sus características, tipo de narrador y mensajes principales de la obra y terminamos con la conclusión. Para comenzar, la importancia de llamarse Ernesto en sí es una obra teatral, es un género literario cuyo texto está constituido normalmente por diálogos entre personajes y con un cierto orden, susceptible de presentación escénica. En su puesta en escena pueden combinarse discursos, diálogos, mímica, música, coreografía y otras formas de expresión artística. En una obra podemos hacer críticas políticas y sociales, tal es el caso como la importancia de llamarse Ernesto. Es una obra cómica, como lo había mencionado anteriormente, con una sátira moral. El argumento de la importancia de llamarse Ernesto es Jack Worthing, que es un hombre que disfruta de una vida tranquila en el campo. Su trabajo allí es ser el tutor de la bella y adinerada Cecily Gardew, que Jack, el trabajar para la familia Worthing, tiene que adoptar una personalidad madura y seria, pero cuando éste se cansa de esa vida cotidiana, planea viajes para desestresarse en Londres. Jack, al pisar las tierras de Londres, su personalidad es muy distinta a la del campo. Ahí Jack adopta el nombre de Ernesto, una personalidad de un hombre perfecto para cualquier mujer, dispuesto a disfrutar de la vida. Todo iba bien por el momento hasta que la madre de Gwendolen, conocida como la temible Lady Bracknell, quien tenía otros planes para su hija, descubre una verdad oculta sobre la vida de Jack. Ya que al enterarse de que su hija planea casarse con él, ella decide investigarlo y descubre que Jack fue hallado cuando era un bebé en un bolso abandonado en la estación Victoria. Esta verdad fue la excusa perfecta para evitar de que Jack se casara con su hija Gwendolyn.
Jack ante esta situación se ve obligado a abandonar la personalidad falsa de Ernesto y comprende una búsqueda exhausta sobre la verdad de quiénes eran sus antepasados y así no quedarse con el saber haber sido un niño sin nombre y apellido. Algie descubrió que la bella chica estaba enamorada de un Ernesto, situación de la que también se aprovechó al seguir con la farsa de su nueva personalidad y después de un tiempo de tratarse, Algie y Cecily deciden casarse, pero todo comienza a complicarse cuando Jack, sin saber lo que su amigo está tramando, regresa al campo con la noticia de que su hermano Ernesto ha fallecido. Las temáticas que tenemos en esta obra literaria, en esta obra de teatro, es la alta sociedad. Desde el principio de la obra nos da a conocer que es un ambiente de alta sociedad donde las habitaciones amuebladas, la presencia de un mayordomo, la forma en cómo se expresa y qué dicen, mencionan fortunas, propiedades, rentas que asumen herencia de familia y todas estas cosas. El personaje de Lady Bracknell representa un estereotipo de mujer de alta sociedad de Inglaterra victoriana. Ella privilegia las apariencias, la posición social de las personas y cree en ideales como el concepto de buena familia, bueno, buena familia, ¿verdad? Que aseguran la dignidad de los hijos. Tenemos el matrimonio, que es la importancia del matrimonio para escalar y mantenerse en un estatus de la sociedad, en los dos matrimonios entre los dos jóvenes y las jóvenes de la obra, en este caso. Otro es la decencia, o sea, la castidad. Una de las características de la gran sociedad, ¿no? Es mantener la decencia, por en la sociedad victoriana, época de puritanismo y exaltación de la cantidad, la sexualidad era considerada un vicio que debía mantenerse oculto, mucho más si se trataba de relaciones homosexuales. El interés, bueno, vemos de que en una parte de la obra donde viene la mamá, ¿no? de la chava que promete y se compromete con Ernesto, le hace una serie de preguntas para ver si su hija era apta para casarse con él. Entonces ahí empieza a sacarle la verdad y dice de que, bueno, le empieza a preguntar por su familia, y le empieza a preguntar por si tiene propiedades en París y todas estas cosas. Entonces aquí se ve un poquito de interés de cómo las familias de esa época victoriana se movían más que todo por mantener el prestigio de la familia con familias pudientes. Eh, la otra es la doble vida, que en sí es la más fuerte temática de esta obra, donde dice que en este caso el autor utiliza una especie de crítica, o mejor dicho, una sátira a la sociedad de esta época, no solo de la época victoriana, en verdad, sino que al sol de hoy se lleva a la sociedad llevando una vida doble. O sea, el protagonista que utiliza un hombre en el campo, Jack, y otro en la ciudad, Ernesto, o serio, que es como la traducción, ¿no? Que la obra presenta entonces la importancia de que la sociedad otorga las etiquetas a las máscaras y no a lo que yace por detrás de las apariencias. Algernon, en su diálogo con Jack, le explica la práctica de bumburismo y su relato sugiere una burla a uno de los pilares fundamentales de la institución matrimonial y de la sociedad victoriana, que es la heteronormalización o heteronorma, que las personas llevaban doble vida o doble cara, ya que era una representación, una represión a la profileración de los vicios, donde los hombres llevan una clandestinidad nocturna. O sea, las mujeres utilizaban entonces una suerte de máscara de decencia social y luego se la quitaban para dejarse llevar por los placeres sin manchar su nombre en su estatus social. Eso sí que pasaba eso mismo pasaba, ¿no? Con la homosexualidad, si era sumamente irrespetuoso llevar a una vida nocturna, que era completamente inaceptable la homosexualidad para esta sociedad puritana, donde entonces que pasaba con los hombres homosexuales se casaran con mujeres, exhibiendo así una facha pública heterosexual y mantuvieran unas relaciones con hombres de forma privada y secreta. O sea, Oscar Wilde plasma esto en la obra, pues siendo él uno de ellos, pues como
Lo había mencionado anteriormente, White es preso, ¿no? Y justo por estas situaciones que él presentaba eh, en su vida en sí. Los personajes, para hablar un poquito de los personajes, Jack Worthing, que es el protagonista de esta historia, quien tiene una personalidad muy distinta a lo que adopta cada vez que viaja a Londres, que ya ahí se encuentra su amada novia con la que planea casarse bajo identidad de Ernesto, que es un poquito ambicioso, ya que esa es la importancia, ¿no? De llamarse Ernesto, ya que esta chava eh, quería o anhelaba casarse con una persona que tuviera este nombre. En ese Algie Moncrief es el mejor amigo de Jack, quien también adopta la personalidad de Ernesto con el fin de casarse con la joven Cecily, un hombre que también lleva otra vida, como habíamos dicho anteriormente. Eh, 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 Tenía a un Bunbury, a un hombre de Bunbury para escaparse y tener sus aventuras y que no fuera captado por la sociedad. Cecily Cardew es una joven hermosa procedente de una familia adinerada. Jack era el autor de Cecily, quien termina enamorándose de Algie bajo la personalidad de Ernesto. Gwendolyn era la enamorada de Jack, con quien él pretendía casarse con la identidad de Ernesto. Lady Bracknell es una mujer caracterizada por ser malvada. Ella es la madre de la novia de Jack, la cual descubrió de ser su procedencia con el fin de impedir que se casara con su hija, una mujer que caracteriza a la sociedad victoriana en ese entonces, que era la mujer recatada y pura y todas esas cosas que se mantenía en esa época. Esta obra es, el narrador, bueno, es una obra de teatro y por lo tanto no tiene narrador. El narrador se analiza en los textos narrativos. En esta obra literaria la narración surge del diálogo. O sea, los personajes iban contando la historia. Los mensajes principales, la ironía, pues bueno, Wilde utilizó todo este texto para marcar una ironía, ¿no? Una sátira a la sociedad, donde justo la obra tiene esa doble cara, estos personajes tienen esa doble cara, que en sí era lo que pretendía contar White, de que las personas que vivían en esta época hacían esas cosas que hacían y las hacían a escondidas para no mostrar lo que realmente era. La hipocresía de la sociedad, pues sí, las apariencias engañan, que Ernesto o Jack, que quiso hacer dos personas diferentes, una en una y otra en la ciudad, y en el pueblo y una en la ciudad. Entonces esto iba marcando también cómo Bunbury era otro personaje y todo este tipo de cosas. Las falsas apariencias, pues también que la señora recatada de sociedad tenía que mantener una vida puritana y todo esto que en ese sentido se marcaba mucho en la época victoriana. Las conclusiones también fue llevada al cine, la obra, la película El compás de una mentira, película argentina dirigida por Héctor Ganciani, en Fiat de 1952, también fue dirigida por Anthony Asquith, se hizo una nueva versión en 1992. La sátira de la obra, el moralismo, ya que su traducción literal sería la importancia de ser serio. El título en inglés tiene un doble sentido que se pierde en la traducción, ya que el nombre Ernest y la palabra earnest, serio, traducción de Alfonso Reyes, la importancia de ser severo, o en catalán, que era la importancia de ser franc, pues el catalán, el nombre Frank y la palabra Frank era honesto, que son homófonos, ¿no? El título bien pudo haber sido traducido al castellano como la importancia de ser franco o la importancia de ser honesto, y toda esta sátira, ¿no? Cómo estos nombres vienen a ser un poquito, un poquito satirados, por así decirlo, donde una obra que tiene este título y realmente el contexto, el contenido, el fondo es otro, entonces es sumamente una muestra viva de que estaba siendo sarcástico. En este caso tenemos el apellido del protagonista, ¿no? Worthing, que fue tomado de la ciudad donde Wyatt residía cuando escribió la obra. Fue la última comedia que escribió, donde es considerado uno de los mejores trabajos. Se estrenó por primera vez el 14 de febrero, como lo había mencionado anteriormente, en 1895 en St. James Theatre de Londres, 3 meses antes que Wyatt fuera condenado a prisión por indecencia grave. O sea, que él tenía una relación homosexual y pues todos los cargos
y todas las pruebas eran contundentes, entonces no pudo escapar de esa prisión. Bueno, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.